els butres antes foteban las carcasas, como lleva poca comida, pues lleva siempre el equilibrio. Ahora, como se han protegido demasiado, pues ahora hay masificación. Les han feito comederos y ahora pues son fartos, han criado demasiado y ahora pues al no tener comida pues atacan a bichos, a bichos chicos, a corders, a betiechos. Y si ve la vaca y pariendo cosas semejantes, pues se la devoran de camino. O sea que... Pero eso es porque hay masificación. Luego, como llevan mucho ganado, pues siempre tenían unos vigilantes, unos mastines de aquellos que iban como si llevasen una albarda y un collar de punchas. Por si acaso el oso venía, él avisaba. En cada rebaño que iba Perastí, pues lleva un par de mastines d'ixes para defender el rebaño, ¿no? Porque el mastín solo fue pues controlar, para eso una huella más, y se llevaban así protegidos por si acaso Alonso venía, pues el primer ataque él tenía con él. El metebas aquello cuando feban el queso las mujeres nas capannas que venían a felo ta las capannas las mujeres el queso porque se quedaban espastos allí con las huellas, en las capannas iban a llevarles el almuerzo y a hacer el queso. Después de feto el queso pillaban el sieriche, el llevaban a la fuente, el dejaban allí fresco, que se fuese bien fresco de tardes para cuando venís el pastor, y anda, menudo refresco y era bueno, el alimento, porque se va tornando a cuajar aquello, sí. ¿Usted en cara se acuerda de cómo fue esto de la bolsa de Bielsa? Pues sí que me acuerdo que el vivier de Cabo Rabo, el vivier. Hombre, de Cabo Rabo tampoco el viviría. La bolsa sí. De Cabo a Rabo, pues, antes de ¿cuántos empezar? años tenía usted cuando era eso? 12. ¿12? Pues que yo nací en el año 26. En el 26. Esto fue en el 38 que se cremó que el destruyoren a la villa. ¿Se cremó el destruyoren? El destruyoren, pero el destruyoren con fuego. Bueno, sí, el destruyoren con fuego con bombas incendiarias. Las tropas de Franco. Sí. Bueno, eso sí que hizo el que nos dice Antonio, ¿cómo se dice? Domingo Antonico. Que era escondido alto, que se van escondido en una espluca. Sí, aquí enfrente a una fecha chusil, pero este es de la comunada, ya de Señel. Sí, pero él decían que se van meso allí en una espluca. Allí que se escondeban per el día, que lleva esos aviones negros, ¿no? Sí. Que pasaban por encima del canal. ¿Te acuerdas que nos lo dició allí en Orellena? Sí, que dijo que esto es bastante una fricasera, que lleva como saliva el fumo, las flamas. ¿Te acuerdas? Él repetía otra vez, Feba, sí. Dice, un fumo negro, nos decía, un fumo negro, dice unas flanderas. Bueno, y después, sí. pero... Bueno, pues mira, se dice que ave años, tal cual de años, lleva un onso hasta enfrente de las Cortes de Espierva, que le dicen, un trozo de monte que le dicen la Mallateta. Un hombre que iba a cazar, que era de Casa San Martín, fue a cazar con aquellas escopetas que tenían antes y las cargaban per la boca. No tenían chuego, las cargaban per la boca ellos marchaban. Va a se trobar con el onso. Claro, el onso cuando él vio, es que falló así. A la vez, el hombre, el San Martín, el abuelo San Martín, le fue de tiro y tenía la suerte que él mató. Él mató. Pero dice que falló así el onso, falló un gesto. Y dice que de aquello, aquel hombre al poco tiempo murió. Del espanto que pilló. El gesto que le falló el onso cuando se le metió así directo. Dice que el baixoren taquita a casa a la villa, los pellejoren, oye, el venioren a Villar, pues ya puedes contar. Dice que pesaba 18 arrobas o 20, un onso grandísimo. Dice que dende a la vez estoy que no se n'ha visto més, nadie n'ha visto més de onsos en este país, per aquí, per la tierra de la villa, lo menos. Aunque estos años, no sé si sentiréis vosotros, decían que per aquí de Zaga, per la ribera Ordiceto, hasta de Zaga de Ordiceto en, ¿cómo dicen eso? En Modán,
una montaña francesa que dice que Modán dice que se envioren. Se ne van visto onsos asti. Decían, se dició estos años, se fue diciendo, hizo, talmente era verdad o no, no lo sé. Pero hizo decían, que es que tienen huellas es ganaderos y eran acojonados, dice ahora, pero esas montañas que las tenemos solas, se nos las comerá. Sí. ¿No sabes qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Yo, que les quería meter una esquilla a esas dos huellas, pero no las encuentro en Obernato. Mira si las encuentras tú, a lo mejor no me acuerdo yo de ellas. Las encuentra. ¡Op, op, op, op! No las mires, no, que no son. Fastidies. No, no las mires. Y además, otra cosa, los enanitos guayleixos no habían cerca, se han parado. Y a la vez ya me pensé tan ya a la vez sí que pensé, digo, a la vez ya el sé tan... Tiene 16 años o 17, tiene ya, que no puede llevar un par de zapatos bajos, pues pone falta de esto. Yo... Nos puede ver. ¿Y sabes qué tenía que hacer? Pargatas de cañimo. Y si salió el rato, ya cuando empezaba a salir el rato de tardes, me las metebe. Y cuando acabé cuando me retiraba, las cogía y las guardaba bien para otra vez que tuviera que salir. Lo demás tenía que llevar abarcas de cuero. Si también yo no he llevado abarcas de cuero. Abarcas de cuero de vaca. De cuero de vaca, sí. Ah, yo sí, no he llevado. sí. Yo no he llevado. Y marchaba per ese espinás. Sí. Ese espinás con las abarcas Sí, de cuero. sí. Y cuando se secaban un poco, me cago, llevas cada porrazo. Que se meteba per debaixo la suela un verdete de la hierba, de ello... aquello era como la cera. Ya sabes que te digo buena cosa de veces. No me quieres creer. No me atiendes para nada. Pero para nada. Y sí, el tostón que me dices siempre. Sí, ya sabes que sí. ¿Y si el romance? Ya sabes que me enfado bien enfadada. Ya me sé. Pero bien enfadada. Pero bien sabido. Porque es un poco duro de molleja, ¿eh? Capezuto. Sí, capezuto, sí, capezuto. Capezuto y medio, que no es igual. Cal estar capezutos. Pues no, señor. No me gusta. ¿Te gusta? Si no, No tienes me gusta, una idea, ¿no? una cabeza bien mesa, ¿qué? Hombre, que me gustaría que me obedecieses un poco, pero no me obedeces. Mira, yo aquí me obedéis. ¿Eh? Mira, yo aquí me obedéis. Yo misma Yo mismo. te obedezco. Pero tú no quieres obedecerme, ¿no? Ya sabes que no. Va. Sabes que es verdad. Bueno, ¿en qué haces un poco más? Oh, no, ya soy farto de esto. Es farto, ¿ahora qué te doy? No lo sé. ¿Una pizqueta? Pues sí, ñay, sí. Pues sí que ñay. Pues sí que ñay. Pues, mira, tenemos suerte. Pero luego tendrás que matar un bicho para que no se me acabe del tot. tot. Ya te le he dicho que matarí ¿Ya sabes? Que no se me acabe del tot, que me queda muy poca en el congelador. Ya se meterá. No quiero estar sin cosa. Tú no te apures que ya no es Yo ya sabes que me gusta de tener comida.